Bueno, vamos a analizar hoy la constitución de las organizaciones sindicales. Tanto la constitución como el convenio 87 de la OIT, artículo segundo del convenio 87, establecen que los trabajadores, y el convenio 87 dice también los empleadores, la constitución no se refiere a los empleadores, tienen el derecho de constituir las organizaciones sindicales que estimen convenientes para la defensa de sus intereses, sin otro requisito sino el de observar los estatutos. La Constitución agrega que de conformidad con lo establecido en la ley. Esto no es sino la consagración de la libertad sindical. Bien, dijimos también que los sindicatos o la libertad sindical se rige por el principio de legalidad, es decir, que a los sindicatos no les pueden exigir para su constitución otros requisitos, sino aquellos que están expresamente establecidos en la ley. Ello significa que al funcionario ante el cual se van a registrar, lo veremos ahora, las organizaciones sindicales no les pueden exigir ningún requisito adicional, sino solo los establecidos en la ley. Eso, como lo dijimos, está establecido en el aparte único del artículo 365 de la ley, al cual ya hicimos referencia. Bueno, pero la ley exige que los requisitos, que los sindicatos, para poder tener personalidad jurídica y para estar constituidos legalmente, tienen que registrarse. Y este decreto ley del 2012 centralizó el registro de las organizaciones sindicales. Antes, para registrarse había que acudir a las inspectorías del trabajo de cada región, de cada estado, y se registraban. Centralizó este decreto ley el registro de las organizaciones sindicales en un organismo único, central, que depende del Ministerio del Trabajo, pero en un organismo central. Y ese organismo central tiene también sedes en cada uno de los estados, pero es un organismo central que lleva todo el control. Bueno, esto no es sino una consecuencia más de esa tendencia que muestra el decreto ley a controlar y a centralizar todo. Ahora, ¿dónde se deben registrar las organizaciones sindicales? Bueno, depende del tipo de sindicato. Si es un sindicato estatal o local que solamente actúa en un estado o en algunos municipios de ese estado, pues se registra en la sede del estado. Pero si es un sindicato regional o nacional, ahí sí tiene que acudir a la sede central de las organizaciones sindicales. Ahora, es ese registro el que constituye, el que consiste en el acto constitutivo de las organizaciones sindicales. No, las organizaciones sindicales se constituyen por la voluntad común de
los trabajadores, en el caso de los trabajadores, o de los empleadores que manifiestan su intención de constituir una organización gremial. De manera tal de que ese acto constitutivo es voy a llamarlo un negocio jurídico de carácter privado, de carácter colectivo. ¿Y por qué esto es importante? Esto es importante porque por allá en el año 2000 se produjo una sentencia de la Sala Constitucional pronunciándose acerca de un recurso de amparo que se intentó contra el referéndum sindical convocado aquel año, y la sentencia da a entender que las organizaciones sindicales no son unos organismos de carácter privado, sino que como están regulados por la ley, etcétera, y tienen que registrarse, inscribirse, se llamaba antes, ahora se llama registro, pues entonces eso les daba como una naturaleza semipública. Esto no es cierto. En ninguna parte del mundo se considera que las organizaciones sindicales, salvo en los regímenes totalitarios, como por ejemplo en los comunistas o en los regímenes fascistas, en el régimen fascista italiano, considerar el sindicato como un órgano del Estado. De manera tal que sí tenía una naturaleza pública, pero en la mayoría de las legislaciones y en el derecho del trabajo, las organizaciones sindicales tienen un carácter necesariamente privado. De manera tal de que ese Cabanelas le da una naturaleza contractual y considera que eso es un contrato de tipo asociativo. Yo me inclino más por la tesis de Néstor de Buen, que lo considera un negocio jurídico colectivo. Y si nos atenemos a la doctrina italiana de la clasificación de los negocios jurídicos, Emilio Betti en su obra profunda sobre los negocios jurídicos, dice que los negocios jurídicos son colectivos, son aquellos en los cuales los intereses de los que lo realizan son paralelos o convergentes, y no como en el caso del contrato, que son contradictorios. Los intereses de los contratantes en un contrato de compra-venta son totalmente contradictorios, y por eso hay una convergencia de las manifestaciones de voluntad cuando se llega al acuerdo. Mientras que en los negocios jurídicos de carácter colectivo, como por ejemplo puede ser también el contrato de sociedad, pues las manifestaciones de voluntad se dirigen todos hacia un mismo fin, a lograr el mismo objeto, por lo tanto se considera que son convergentes y no divergentes. Ahora, como negocio jurídico, que tiene que cumplir con todos los requisitos de cualquier negocio jurídico: una manifestación de voluntad, un objeto lícito y la capacidad de los que realizan ese acto. Bien, como quiera que es un negocio jurídico y que, de acuerdo con la ley, para tener personalidad jurídica y estar actuando legalmente, tiene que ser registrado. Se trata de un registro y no de una autorización. Son dos cosas totalmente distintas. Eso es como en un contrato de compra-venta de un bien inmueble. Para que tenga efecto frente a terceros, es necesario cumplir con la solemnidad del registro, de registrarlo.
Pero el contrato no se da con el registro. El contrato se da con la manifestación de las dos voluntades, el vendedor y el comprador, que recaen sobre el objeto, y el uno acepta transferir la propiedad y el otro pagar el precio. De la misma manera, lo que hace que constituya el sindicato es esas voluntades que se manifiestan de forma convergente. Y el registro simple y llanamente es una formalidad para poder tener personalidad jurídica. Bueno, de acuerdo con la ley, se tienen que cumplir con ciertos recaudos, artículos 374, 382, para que la organización sindical que unos trabajadores o unos empleadores decidieron constituir se constituya legalmente y adquiera personalidad jurídica. ¿Y cuáles son esos recaudos que hay que presentar? Bueno, se presentan y primero tienen que llevar una solicitud de registro, ¿verdad? Un documento en el cual consta la manifestación de voluntad de un grupo de personas de que registren el sindicato que ellos decidieron constituir. ¿Y dónde consta que lo decidieron constituir? En un acta constitutiva. Segundo requisito que hay que llevar. Solicitud de registro. El acta constitutiva. Es como cuando usted va a constituir en derecho mercantil, lo debieron haber visto, una sociedad mercantil. Van al registro y le llevan al registrador mercantil una solicitud de que le registren el acta constitutiva de una asamblea que celebraron con anterioridad, y allí consta en esa acta constitutiva la voluntad de los que decidieron constituir la sociedad. Aquí también hay que llevar la solicitud de registro, hay que llevar la copia del acta constitutiva donde se manifestó esa voluntad de constituir el sindicato en una asamblea que se celebró y de la cual se levantó un acta. En tercer lugar, ¿qué tienen que llevar? Los estatutos. El acta constitutiva contiene un resumen de los estatutos, que es la ley que va a regir la organización sindical, que viene con más detalle. Así como cuando usted va a registrar una compañía, usted lleva la solicitud de registro, el acta constitutiva y los estatutos de la compañía, aun cuando en materia mercantil se permite que en la misma acta constitutiva consten los estatutos. Entonces se llama acta constitutiva estatutaria y se resumen en un solo documento. Pero en el caso de los sindicatos hay que llevar dos documentos separados. Uno, la copia del acta constitutiva y la copia de los estatutos que fueron aprobados supuestamente en la asamblea en la que se decidió constituir la organización gremial, el sindicato. ¿Y qué otra cosa hay que llevar? Hay un cuarto documento que exige la ley, que es la nómina de los socios fundadores. Vamos a analizar cada uno de esos documentos. Bueno, la solicitud es una cuestión normal, una solicitud que se le dirige al Registro Nacional de Organizaciones Sindicales, ¿verdad? Diciéndole, mire, aquí le traigo todos estos recaudos que son para constituir un sindicato. En el fondo eso es. No hay una fórmula especial. El acta constitutiva. El acta constitutiva, de acuerdo con la libertad sindical y el principio de autonomía, debería en principio su redacción ser libre,
y como lo quisieran hacer los sindicatos. No obstante, nuestra ley, que trata de ponerle una especie de camisa de fuerza a las organizaciones sindicales, en el artículo 383 establece una serie de requisitos que tiene que tener el acta constitutiva. En ese acta constitutiva hay que dar constancia. Primero, cosa hasta cierto punto lógica, la fecha y el lugar de la asamblea. ¿Verdad? Mire, que se reunieron en tal parte, en tal día, los trabajadores de la empresa tal o del gremio tal y decidieron constituir una organización sindical. ¿Qué otra cosa tiene que contener? ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes fueron a constituir esa organización sindical? O sea, hay que identificar a los asistentes a esa asamblea. ¿Ya? Después, la denominación de la organización sindical. Evidente, ¿cómo se va a llamar una organización sindical? Después, ¿a dónde va a estar domiciliada? ¿Cuál es el objeto de esa organización sindical? ¿Es para defender los intereses de qué trabajadores? Si es una organización sindical de empresa o profesional o de industria, todo eso tiene que constar en el acta constitutiva. Uno tiene que saber para qué se constituyó el sindicato y cuál es su ámbito de aplicación. ¿Qué otra cosa? Las reglas de funcionamiento, es decir, un resumen de las reglas de cómo funciona el sindicato, que va dirigido por una junta directiva compuesta de tantos miembros, etcétera, etcétera, y cuáles son las funciones de la asamblea y cuáles son las funciones de la junta directiva. Y, bueno, un resumen. ¿Por qué? Resumen. ¿Por qué digo resumen? Porque en los estatutos todo eso va a ir con todo lujo de detalles. La ley exige también los nombres y apellidos de la Junta Directiva Provisional, y los cargos que ocupa cada quien. Claro. Se establece que la Junta Directiva va a estar compuesta por tales cargos y los va a ejercer en primer lugar en su fundación y para que cumplan con todos los requisitos, para autorizar a esas personas para que cumplan con todos los requisitos del registro, a fulano como presidente, a sultano como secretario general, etcétera, etcétera. ¿Y cuánto va a durar esa junta directiva? Porque se supone que una vez constituido el sindicato, después van a tener que celebrar unas elecciones como debe ser, después de que se cumplan con todos esos requisitos, y entonces establecer una junta directiva. Esto de las reglas del funcionamiento es apenas lógico que esté allí, pero la ley no lo dice expresamente. Eso lo eliminaron. Antes sí se establecía que tenía que tener las reglas de funcionamiento. Bien. Esto es muy parecido como se hace un acta de una constitución de una compañía anónima, por ejemplo. En la constitución de la compañía anónima colocan dónde fue, cuándo fue, en qué fecha fue, cuál es quiénes fueron los que constituyeron esa compañía, quiénes estuvieron en esa asamblea para constituir la compañía, cómo se va a llamar la compañía, dónde va a estar domiciliada la compañía, cuál es el objeto que tiene que cumplir la compañía, y allí también se establecen unas reglas de funcionamiento, un resumen, a no ser que sea un acta constitucional estatutaria, entonces tiene que ser más amplio, y se dice quiénes fueron nombrados en la junta directiva, menos similar. Otro requisito que se exige en el artículo 385 es la nómina de los afiliados.
Bueno, yo creo que esto es hasta cierto punto superfluo, pero bueno, la ley lo exige. ¿Y qué va en esa nómina de los afiliados? Artículo 385. El nombre y apellido, evidentemente, la cédula de identidad, la nacionalidad, la edad, es decir, los datos que identifican a una persona, la profesión u oficio y el domicilio. Ahora, si se trata de federaciones, porque todos los requisitos son los mismos para las organizaciones de primer grado o para las de segundo y tercer grado, pues allí no se identifican personas, sino se identifican los sindicatos que van a constituir la federación o la confederación, las federaciones que van a constituir la confederación. Y la ley exige que se lleven aparte los estatutos en el artículo 384. Y aquí la ley, evidentemente que es todavía más detallista. ¿Qué deben llevar los estatutos? Pues la denominación del sindicato, el domicilio, el objeto, el tipo de sindicato, el ámbito de actuación, si es un sindicato local, si es un sindicato sectorial, si es un sindicato nacional, el tipo de sindicatos, un sindicato de empresa, un sindicato profesional, un sindicato industrial o un sindicato sectorial, los derechos y obligaciones de los asociados y las condiciones de admisión de los sindicatos. Ojo, ¿por qué? Porque como veremos más adelante, aquí no puede haber discriminación. Entonces tienen que haber reglas objetivas para la admisión de los sindicatos. Evidentemente que hay personas que quisieran formar parte de un sindicato y se les puede negar con justa causa su admisión. Por ejemplo, tenemos un sindicato de carpinteros y pretende un zapatero afiliarse al sindicato de carpinteros. No, ahí lo único que pueden ir son sindicatos de trabajadores carpinteros, porque el sindicato es de carpinteros, un sindicato profesional. O como por ejemplo un sindicato de empresa, una persona que no pertenece a esa empresa pretende que afiliarse a esa organización sindical. Pues le van a decir que no, porque él no cumple con ese requisito de ser trabajador de esa empresa. Aquí hay algo interesante, que es las cuotas que se van a pagar. Y el patrimonio, hay que indicar cuál es el patrimonio, cómo está constituido el patrimonio sindical. Las cuotas, bueno, sobre todo en un proceso de inflación como el que tenemos, que a cada rato hay que modificarla, reunir una asamblea para modificar las cuotas a cada rato, la verdad es que suena un poco difícil. De manera pues que se puede establecer, lo importante es que se establezca el procedimiento para establecer esas cuotas. Si el sindicato, si la junta directiva puede otorgar subsidios, ahí hay que colocarlo también. Hay que colocar el procedimiento disciplinario, porque a veces hay que sancionar a algún miembro del sindicato y entonces hay que establecer un procedimiento disciplinario y establecer también las causas para imponer las sanciones y cuándo y cómo se puede excluir a los afiliados. También, evidentemente, que hay que establecer cómo está conformada la junta directiva, quiénes lo conforman, cuántos lo conforman, cuánto va a durar en el cargo esos directivos, etc. Hay que establecer también la forma de elegir la junta directiva y cómo se pueden remover o sustituir
los miembros de la junta directiva, por ejemplo, ante una uh, ausencia temporal o una ausencia permanente de alguno de los miembros de la junta directiva. Hay que establecer también cómo se hace la elección, cómo se convocan las asambleas, el quórum necesario para las asambleas y cómo se le da autenticidad a las actas que se levanten, cómo se hace la administración de la organización sindical y cómo hay que presentar cuentas, cómo se modifican los estatutos, cómo se toman decisiones en la asamblea, el destino de los fondos, las reglas de administración de los fondos sindicales, qué se hace cuando, cómo se hace para disolver el sindicato y para liquidar el sindicato y cuál es el destino de esos fondos cuando se liquida el sindicato, cómo se modifican los estatutos, es decir, todo lo que tiene que tener una organización para su funcionamiento. Lo que pasa es que la ley aquí es demasiado detallista. Hay algunas leyes que le dan amplitud, mayor autonomía a las organizaciones sindicales para que establezcan los estatutos como ellos quieran. Bueno, tenemos todos los requisitos y nos presentamos a la oficina estatal o nacional del Registro Nacional de Organizaciones Sindicales. Ajá. ¿Qué sucede? Bueno, que ese registro, de acuerdo con lo que establece el artículo 386 del decreto ley, va a revisar si esos documentos que se presentan, que esos requisitos que se presentan, está de acuerdo con la ley. Porque puede que tenga algún error, que le falte algo a los estatutos, al acta constitutiva, a la nómina. Y entonces, ¿qué hace ese organismo? Bueno, ese organismo revisa, verifica que esos documentos se han presentado correctamente y si consigue errores, se los devuelve y le da un plazo de 30 días para que subsanen los errores cometidos. Si no subsanan, el registrador se abstiene de registrar el sindicato, de inscribir el sindicato. Ojo, aquí hay que tener en cuenta una cosa. Durante el periodo en que se está constituyendo un sindicato, los promotores del sindicato gozan de inamovilidad. Y el hecho de que les devuelvan los documentos para que corrijan los errores no priva de ese beneficio de la inamovilidad a esos trabajadores. Sobre esto vendremos más adelante. ¿Qué puede pasar? Bueno, que registren que se cumplieron todos y que si hubo un error lo subsanaron y consigue que están bien subsanados los errores, pues tienen que registrar las organizaciones sindicales. No les pueden, en teoría, exigir ningún otro requisito que no sean los que están establecidos por la ley. En la práctica, lamentablemente, no ocurre así. Si se trata, como en el caso de la acción sindical integral, la acción sindical integral, esa central que se trató de inscribir y que solo hasta hace poco le dieron boleta, después del informe de la comisión de encuestas, pues le ponen todos los peros del mundo y lo retardan, lo engavetan y no le dan lo que se llama la boleta sindical. Si se trata de un sindicato
afecto al gobierno, pues más rápido que inmediatamente le otorgan el registro, hacen el registro. El registrador se puede negar, el registrador de las organizaciones sindicales, pero ya vamos a ver cuándo se puede negar, por qué causa se puede negar. Ahora, cuando hay negativa, hay una apelación, de acuerdo con el artículo 387, ante el ministro del Trabajo, porque el registrador es un funcionario subalterno. Entonces, hay una apelación debidamente fundamentada ante el ministro del Trabajo. Y contra la decisión del ministro que niegue el registro, hay un recurso contencioso ante la Sala Política del Tribunal Supremo de Justicia, que se rige por la ley del procedimiento contencioso, orgánica del procedimiento contencioso. El lapso es de 15 días para interponer ese recurso. Ahora bien, ¿cuáles son los supuestos establecidos en la ley en los cuales, con base en los cuales, se puede negar el registro de una organización sindical? Están establecidos en el artículo 387. Primero, si la organización sindical no tiene como objeto las atribuciones y finalidades previstas en esta ley. Es decir, si no cumple con los objetos permitidos por la ley, un objeto lícito que sea la defensa de los intereses de los trabajadores, sino que, por ejemplo, sea una organización que tenga carácter político o que tenga carácter económico, se puede negar. Segundo, que no cumpla con el número mínimo de miembros, de afiliados que exige la ley. Un sindicato de empresa que no tiene 20 trabajadores, sino 18, le dice, lo siento, pero usted no cumple con el número mínimo exigido por la ley. La falta de documentación exigida. Llevaron los estatutos, pero no llevaron el acta constitutiva, no llevaron la nómina de afiliados. O están incompletos, mal hechos. Ojo, este es importante también. Que tenga una denominación igual o parecida con la de otra organización sindical que pueda llevar a confusión. Sí, claro, porque a la hora, por ejemplo, de administrar una convención colectiva de trabajo, si es un sindicato que se llaman de la misma manera, ¿cuál es el que administra esa convención colectiva? De manera tal que esto puede ser, y además una cosa muy sencilla, cámbiale el nombre. Cámbiale el nombre. Otra situación, si es contrario al principio de pureza, por ejemplo, que sea un sindicato que integre también a trabajadores de dirección. Ustedes saben que eso no debería ser así, pero está establecido en la ley que los trabajadores de dirección no pueden formar parte de las organizaciones sindicales de los trabajadores porque eso es contrario al principio de pureza, o que pretenda mezclar trabajadores con empleadores. Otra causal. En el caso de una federación, la falta de registro de alguna de las organizaciones sindicales que pretenden formar a la federación o de las federaciones que pretenden formar a la confederación. Evidentemente, si no están registrados como sindicatos, no pueden formar parte de una federación o de una confederación en su caso. El séptimo y el octavo son nuevas y que son contrarias a la libertad sindical.
hay una injerencia del poder público en esta. Séptimo, cuando la junta directiva se incluyan personas que durante el último año fueron inhabilitadas para la reelección por no rendir cuenta de la administración de los fondos sindicales. Bueno, y si los trabajadores los quisieron elegir, ¿cuál es el problema? Esa es la voluntad de los trabajadores. ¿Cuántos funcionarios hay que no rinden cuenta y los nombran y los renombran y los pasan por un lado y los ponen como otro? No de los fondos sindicales, sino de los fondos nacionales. Es una doble moral. Cuando en la Junta Directiva Provisional se incluyan personas que durante el último año pertenecieron a una Junta Directiva de otra organización sindical cuyo periodo se venció y no convocaron a las elecciones sindicales. Hay una norma que vamos a ver más adelante cuando veamos las elecciones sindicales. Es que cuando no se convocan a las elecciones sindicales, pues durante un periodo y lo dejan pasar y se pretenden eternizar en esos cargos, pues esas personas no pueden volver a proponerse para el otro periodo. Bueno, pero si los del nuevo sindicato quisieron escoger a esos, ¿cuál es el problema? Esto es una injerencia en la autonomía, una violación a la libertad sindical. ¿Qué sucede cuando se registran, de acuerdo con el 387, con la inscripción adquieren personalidad jurídica? Ajá. Pero esa personalidad jurídica es una personalidad jurídica hasta cierto punto limitada. ¿Por qué? Porque es una personalidad jurídica para todos los efectos relacionados con esta ley, es decir, con el decreto ley del trabajo. De manera tal de que para otras actuaciones, como por ejemplo quieren alquilar una casa, realizar contratos civiles o adquirir una casa para hacer el sindicato, tienen que registrarse en el registro civil, donde se registran las asociaciones civiles o las sociedades civiles, para adquirir personalidad jurídica para esos casos. Porque esta personalidad jurídica es solo a los efectos de la ley de trabajo. Bueno, vamos a dejarlo por ahí.